Bienvenidos a Reviews 5 estrellas. En esta ocasión os traigo el análisis en profundidad de los nuevos Lenovo LP2, una nueva versión que sigue actualizándose dejando atrás los modelos LP1 y LP1S. En los últimos meses están saliendo al mercado muchos modelos de auriculares Bluetooth TWS de este fabricante, muy económico, y me extraña un poco que así sea, ya que lo conocemos como una marca especializada en portátiles y otro tipo de productos electrónicos. A lo que quiero llegar es que no sé si realmente es la marca Lenovo la que está detrás de estos modelos, ya que tanto en su página web oficial como en su tienda en AliExpress no encontramos a la venta estos productos. Lo que yo pienso es que Lenovo puede que permita hacer este tipo de auriculares a otras fábricas en China siempre y cuando tengan su logotipo puesto y se lleven una comisión por venta. Que lleven su logotipo puesto y hará que muchos clientes estén interesados en el producto, ya que Lenovo es una marca muy reconocida a nivel mundial. Esto que digo es una suposición, no digo que realmente sea así. Si vosotros tenéis alguna información sobre lo comentado, dejármela en los comentarios. Dejando a un lado la procedencia de estos modelos, los Lenovo LP2 los he comprado en AliExpress, generalmente se venden aquí. En Amazon de momento no los he visto a la venta, me han tardado en llegar unas 2 semanas a España. Os dejaré el link de compra en la descripción de este vídeo por si estáis interesados en ellos. Me han costado 14 euros, lo que viene a ser unos 16 dólares, pero ya os digo que los podéis encontrar un par de euros más baratos. En cuanto a la garantía, tenemos que tener en cuenta el precio de ellos y que el vendedor no es la tienda oficial de Lenovo. Tendremos la garantía de AliExpress, pero esta es solo para los primeros 15 días desde que recibimos el producto. Después, ya si tenemos algún problema con ellos, pasados esos primeros 15 días tendremos que ponernos en contacto con el vendedor y ya dependerá de él si nos da una solución o no. Por eso es importante probarlos a fondo. Los primeros 15 días. La review se va a dividir en diferentes apartados. Si realmente estás interesado en estos auriculares, te aconsejo ver la review completa para así no perderte ni un solo detalle de ellos. Y si simplemente quieres ir a ver, por ejemplo, el unboxing para saber lo que trae la caja, en los comentarios de este vídeo te dejaré puesto en qué minuto comienzo a hablar de los diferentes apartados. También en la barra de reproducción de YouTube podrás verlo. Si no estás suscrito al canal, puedes hacerlo totalmente gratis pinchando en el botón de suscribirse y activando la campanita para así recibir una notificación de cuando he subido un nuevo vídeo. También un like ayuda y motiva mucho a seguir haciendo este tipo de reviews. Próximamente en el canal traeré nuevos vídeos. Podéis escribirme en los comentarios cualquier sugerencia para el canal, ya sea para mejorar las reviews o productos que hayan sacado al mercado hace poco y que no sean muy vistos en la comunidad de YouTube. Yo leeré vuestros comentarios y si veo que el producto merece la pena, lo subiré al canal. Cualquier duda que tengáis, comentarla y yo muy amablemente os responderé. Sin más texto, comenzamos con la review de los nuevos Lenovo LP2. ¡Vamos allá! Comenzamos con el unboxing. Esta es la caja, ¿vale? En la parte frontal tenemos el nombre del modelo y también una ilustración de los auriculares junto con el estuche de carga. En la parte posterior nos encontramos con una serie de características técnicas en chino. Dentro de la caja tenemos el manual de instrucciones en inglés y chino, cable de carga tipo C con una longitud de 30 centímetros y por último el estuche de carga junto con los auriculares. En la parte frontal del estuche de carga tenemos el logotipo de la marca, parte inferior tenemos el puerto de carga, parte posterior tenemos un botón que más adelante veremos para qué sirve, ya que tiene varias funciones importantes, y alrededor del estuche tenemos una especie de ranura para darle un diseño más elegante. Cuando abrimos la tapa nos encontramos con un piloto LED. Si quitamos los auriculares, en el fondo tenemos las ondas de carga. El cierre del estuche es imantado. En cuanto a los auriculares, son semi-in-ear. Tenemos un piloto LED, logotipo de la marca impreso en la patilla de los auriculares. En la parte inferior tenemos los sensores de carga. Esta es la zona táctil, os dejaré una foto para que veáis más o menos la zona. Rejilla grande para la salida del audio y esta pequeña rejilla que sirve para que el micrófono pueda captar nuestra voz cuando hablamos, aunque esto no me cuadra mucho, ya que cuando los tenemos puestos obstruiría la entrada de voz. De esto hablaremos más adelante, ¿vale? Ya que es
un problema. Este modelo también lo tenéis disponible en color negro. Dimensiones del estuche 4,7 centímetros de ancho, 5,5 centímetros de alto, dimensiones del estuche 4,7 centímetros de ancho, 5,5 centímetros de alto, 2,4 centímetros de largo. Dimensiones del auricular 4,1 centímetros de largo y 1,8 centímetros de ancho. Peso del estuche de carga de los auriculares 33 gramos, junto con los auriculares 39 gramos y peso de un auricular 3 gramos. La presentación del producto es un poco pobre, pero tenemos que tener en cuenta el precio que hemos pagado por ellos. Contamos con Bluetooth 5.0, códec SBC AAC. En el móvil permite seleccionar un códec u otro, 65 milisegundos de delay, driver de 10 mm, micro dual con reducción de ruido, ENC en llamadas, compatible con asistente de voz, Siri, Google, etc. Capacidad de la batería de los auriculares 30 mAh, capacidad de la batería del estuche de carga 300 mAh, compatible con Android, iOS y Windows, 20 horas de hora, compatible con Android, iOS y Windows, 20 horas de tiempo de uso junto con el estuche de carga y el alcance de 8 a 10 metros. Tenemos varias voces indicadoras: Power On, Power Off, Pairing, Left Channel, Right Channel, Volume Maximum y Low Battery. Esas son las que yo he detectado. En los auriculares tenemos un total de dos luces, blanca y verde. La luz blanca es constante y nos indica que los auriculares están encendidos. También cuando la batería es baja, esta luz parpadea. La luz verde parpadea y nos indica que el auricular está en modo emparejamiento. Una vez conectado a un dispositivo, la luz blanca de encendido y verde de emparejamiento se apagarán. Cuando metemos los auriculares en el estuche, si nos fijamos bien, se enciende la luz verde en cada uno de los auriculares y nos indica que se están cargando. Cuando estén al 100%, esta luz se apagará. En el estuche de carga tenemos dos luces, blanca y verde. La luz verde es constante y tiene tres significados. El primero, luces blanca y verde. La luz verde es constante y tiene tres significados. El primero nos indicará que el estuche de carga tiene batería. Esto lo sabremos pulsando el botón de la parte posterior del estuche. El segundo nos indica que los auriculares se están cargando cuando los metemos en el estuche. Para saber que están cargados los dos auriculares completamente, esta luz se apagará junto con la luz verde de los auriculares. Y por último, cuando pulsamos el botón y la luz parpadea, quiere decir que el estuche de carga no tiene batería. La luz blanca parpadeante nos indica que el estuche se está cargando y cuando está fija quiere decir que la carga de la batería está completa. A la hora de emparejar los dos auriculares por primera vez me surgió un problema, y es que cuando los buscaba en el móvil o PC me salían por separado, es decir, salían los dos dispositivos con el nombre de LP2 y esto hacía que se conectara solamente a un auricular. No había manera de que se escuchasen los dos a la vez. Para solucionar este problema tuve que ponerme en contacto a un auricular. No había manera de que se escuchasen los dos a la vez. Para solucionar este problema tuve que ponerme en contacto con el vendedor y él me dio una solución que dejaré en la descripción de este vídeo, ya que son varios pasos a seguir. Una vez seguidos los pasos, los auriculares se sincronizaron correctamente, solo detectó un dispositivo y pude escuchar música perfectamente por los dos auriculares. Para emparejar los dos auriculares con el móvil o PC es muy sencillo, simplemente sacaremos los auriculares del estuche y veremos que se encienden los dos. Uno de ellos se apagará al poco rato y el otro emitirá una luz blanca constante y una luz verde parpadeante. También cada uno emitirá una voz que nos dirá Power On seguido de Pairing. Finalmente escucharemos Left Channel por el auricular izquierdo y Right Channel por el derecho. Esto querrá decir que los auriculares se han sincronizado entre los dos. Ahora nos vamos al móvil o PC y buscaremos el dispositivo con el nombre de LP2. Los conectamos al móvil o PC y buscaremos el dispositivo con el nombre de LP2. Los conectamos y escucharemos una voz que nos dice Connected y en ese momento automáticamente comenzará a sonar la música en los dos auriculares. Una vez estén vinculados con nuestro dispositivo ya no tendremos que hacer más el proceso anterior. Usando solamente un auricular, si pulsamos 3 segundos se encenderá, si pulsamos 5 segundos se apagará, si pulsamos una vez se parará la canción, volvemos a pulsar y se reanuda, si pulsamos 2 veces empezará de nuevo la canción o pasará a la anterior, si usamos el derecho, si usamos el izquierdo pasará a la siguiente, si pulsamos 3 veces el botón bajará, si usamos el derecho y si usamos el izquierdo subirá.
Si pulsamos 2 segundos abrirá el asistente de voz. Si pulsamos una vez contestaremos una llamada entrante. Si pulsamos 2 segundos rechazaremos una llamada entrante. Si pulsamos una vez durante una llamada colgaremos. Usando los dos auriculares antes, si pulsamos una vez durante una llamada colgaremos. Usando los dos auriculares, si pulsamos una vez se parará la canción. Volvemos a pulsar y se reanuda. Podemos pulsar cualquiera de los dos. Si pulsamos 2 veces el auricular derecho empezará de nuevo la canción o pasará a la anterior. Si pulsamos 2 veces el auricular izquierdo pasará a la siguiente canción. Si pulsamos 3 veces el auricular izquierdo el volumen subirá. Si pulsamos 3 veces el auricular derecho el volumen bajará. Si pulsamos 2 segundos abrirá el asistente de voz. Podemos pulsar cualquiera de los dos. Si pulsamos una vez contestaremos una llamada entrante. Podemos pulsar cualquiera de los dos. Si pulsamos 2 segundos rechazaremos una llamada entrante. Podemos pulsar cualquiera de los dos. Y si pulsamos una vez durante una llamada colgaremos. Podemos pulsar cualquiera de los dos. En este punto os adelanto que seguramente tendréis problemas a la hora de encender los auriculares sacándolos del estuche y también de apagarlos o cargarlos al meterlos. He llegado a la conclusión auriculares sacándolos del estuche y también de apagarlos o cargarlos al meterlos. He llegado a la conclusión de que los sensores de carga de los auriculares no hacen buen contacto con las ondas del estuche y esto ha hecho que en muchas ocasiones al sacar y meter los auriculares no hicieran correctamente la función de encenderse, apagarse y cargarse. Por ejemplo, estaba escuchando música en el móvil, los metía en el estuche y seguían sonando. Para solucionar esto lo que tuve que hacer fue sacar y meter los auriculares más bruscamente en el estuche, así hacían correctamente contacto y se apagaban. Para encender los auriculares tenemos varias opciones. La primera consiste en sacar los auriculares del estuche y si no enciende ninguno, cosa que pasa siempre, que los auriculares se cargan al 100% y no hay ninguna luz encendida ni del estuche ni de los auriculares, tendremos que pulsar el botón. Tendremos que pulsar en cada uno, la zona táctil por 3 segundos. La segunda, si abrimos el estuche y no enciende la luz verde de la misma ni de los auriculares. La segunda, si abrimos el estuche y no enciende la luz verde de la misma ni de los auriculares, tendremos que pulsar el botón de la parte posterior del estuche. Una vez hecho, se encenderá la luz verde del estuche y de los auriculares. Sacaremos los auriculares y se encenderán sin necesidad de pulsar en cada uno la zona táctil por 3 segundos. Para apagarlos pulsaremos en cada uno la zona táctil por 5 segundos o los meteremos en el estuche de carga y se apagarán. Para cargar los auriculares meteremos los mismos en el estuche y automáticamente se pondrán a cargar. Si veis que no cargan, sacarlo y volverlos a meter un poco más fuerte para que haga contacto y fijaros que el piloto verde, ¿vale?, de los auriculares se enciende en cada uno. Primer punto positivo, el diseño, tanto de los auriculares como del estuche. Los auriculares en cuanto a forma son muy parecidos, por no decir casi iguales a los AirPods de Apple, ¿vale? Estéticamente quedan muy bonitos, puestos en la oreja, aunque a mí personalmente no me gusta mucho que la patilla... Están muy bonitos, puestos en la oreja, aunque a mí personalmente no me gusta mucho que la patilla sea tan larga y tampoco que lleve el logotipo de la marca impreso. En cuanto al estuche de carga, el diseño es bonito, sin más. Lo que más me gusta es su peso y tamaño, ya que es súper práctico para llevarlo en un bolsillo. Microcorte. En este apartado estoy muy sorprendido de que no haya tenido literalmente ni un solo microcorte ni conectado al móvil ni en el PC. Solamente en una ocasión cuando iba corriendo se fue el sonido del auricular derecho, pero al instante volvió, así que en cuanto a estabilidad de conexión son muy buenos. Calidad de audio, el punto más importante a la hora de comprar unos auriculares, y he de decir que la calidad del sonido es muy buena para el precio que estamos pagando por ello. Las voces se escuchan súper claras, sin ningún ruido de fondo raro, y cuando subimos el volumen al máximo no distorsiona el sonido. El único punto, entre comillas, negativo que tiene es que son semi-in-ear y esto hace que los bajos no estén muy presentes en el sonido. Si estáis buscando unos auriculares, los bajos no estén muy presentes en el sonido. Si estáis buscando unos auriculares con bajos, estos no son vuestros auriculares. De hecho, realmente sí que creo que tengan buenos bajos, ya que cuando cojo los dos auriculares y los meto hasta el fondo del canal auditivo, se escucha el bajo bastante bien, pero al ser semi-in-ear no lo apreciamos. Por último, en cuanto al volumen máximo, le falta más potencia. Sincronización entre los dos auriculares. La verdad es que se sincronizan muy bien entre los dos. Por ejemplo, si estamos escuchando música con los dos y apagamos uno y lo volvemos a encender, la conexión es bastante rápida, sin cortes en la música mientras hace el proceso. Puedes usarlos por separado, ¿vale? Podemos usar uno
o los dos a la vez. Delay, otro punto muy positivo es el delay de los auriculares, ya que es inapreciable. El fabricante nos dice que tienen 65 milisegundos de delay. Material de los auriculares, pese a ser plástico, se ven de buena calidad y bien montados. Pese a ser plástico, se ven de buena calidad y bien montados, teniendo en cuenta el precio que estamos pagando. Se apagan automáticamente si no se emparejan a los 3 minutos, nos avisa de que la batería baja y a los 3 minutos se apagan. El ajuste en la oreja es bueno, los he usado para ir a correr y no se me han caído, pero el auricular izquierdo sí que me lo he tenido que recolocar ligeramente. Si muevo la cabeza para un lado y el otro no se caen. Para usarlos en la casa con el PC o móvil no tendréis ningún problema de ajuste. Puntos neutros, la comodidad, lo he puesto como punto neutro y me explico. La primera vez que me los puse me molestaban bastante hasta tal punto de que me hacían daño. Después, pasados los días, mi oreja se acostumbró a ello y los coloqué simplemente dejándolos caer en la oreja y apretando un poquito, nada más. Las sensaciones fueron mucho mejores, pero seguía notando una ligera molestia. También he notado que si los uso un largo periodo de tiempo y me los quito, siento como una relajación en los orificios. Dado que si los uso un largo periodo de tiempo y me los quito, siento como una relajación en los orificios de la oreja. Que sean semi-linear tiene mucho que ver en este apartado, aunque cada persona es un mundo y cada uno tenemos gustos diferentes. En definitiva, los puedo usar perfectamente y no es una molestia como para no usarlos nunca más. También esto dependerá del tipo de oreja de cada uno. La zona táctil en general funciona bien, pero es muy sensible y casi siempre a la hora de colocarlos en la oreja, quitártelos o ajustártelos, el auricular detecta que le has dado y separa la música. Esto es muy molesto. La zona táctil no está delimitada. Mi recomendación es que los cojáis de la parte inferior de la patilla. Puntos negativos, el material del estuche de carga es de plástico y no se ve de muy buena calidad, tampoco muy resistente a golpes. La bisagra de apertura tiene un cierre muy brusco, de hecho si inclinamos un poco el estuche ya se cierra bruscamente. Si movemos la bisagra, ahí como inclinamos un poco el estuche ya se cierra bruscamente. Si movemos la bisagra, hay como una especie de juego de desajuste muy pequeño. Por último, al sacar el cable tipo C del puerto de carga, cuesta un poco. En las características técnicas no he encontrado que tengan ninguna protección IPX, los he usado para ir a correr y no he tenido ningún problema. Lógicamente no los mojéis. Cuando he salido a correr, los días que hacía viento, este se metía en el canal auditivo, que junto al estar escuchando música generaba un ruido molesto. En cuanto al aislamiento de ruidos exteriores, no me he terminado de convencer, no aíslan lo suficiente. Al ser semi-linear y no estar metidos en el fondo del canal auditivo, genera un vacío por el que entra el sonido exterior. El micrófono es otro punto negativo, ya que me parece un error muy grave poner la entrada de voz del micrófono en una zona que cuando los tenemos puestos obstruye la entrada de voz. Esto hace que la calidad del micrófono sea muy mala e inutilizable para hablar con otra persona. Si cojo un auricular y hablo directamente en la entrada de voz con otra persona, si cojo un auricular y hablo directamente en la entrada de voz, se puede apreciar que la calidad del micrófono mejora. Esto lo veremos en las pruebas finales. Si estamos usando los dos auriculares, solo detecta un micrófono, que puede ser el izquierdo o derecho. No podemos saber en qué porcentaje de batería está el estuche, solo podemos saber si tiene batería o no. Esto ya lo hemos comentado en el apartado de encendido y apagado de los auriculares, pero tengo que ponerlo como punto negativo y es el mal contacto de los sensores de carga de los auriculares con el estuche. Eso es un fallo muy grave, aunque también puede que esto solo le pase a mi unidad. Duración de la batería de los auriculares. Probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los auriculares Bluetooth inalámbricos Lenovo LP2. Esta prueba está realizada en una habitación sin ningún ruido. Primero comprobaremos la calidad del micro con los auriculares puestos en las orejas. Después hablaré directamente a la entrada de voz del auricular para que veáis la diferencia. Dejadme en los comentarios qué os parece. Probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los auriculares Bluetooth inalámbricos Lenovo LP2. Esta prueba está realizada en una habitación sin ningún ruido. Primero comprobaremos la calidad del micro con los auriculares puestos en las orejas. Después hablaré directamente a la entrada de voz del auricular para que veáis la diferencia. Dejadme en los comentarios qué os parece.
Duración de la batería de los auriculares. Esta prueba la he realizado en el PC reproduciendo música en Spotify al 100% de volumen. El auricular izquierdo ha durado 4 horas y 40 minutos y el auricular derecho ha durado 4 horas y 41 minutos. El tiempo que tardan en cargar los auriculares desde cero en el estuche de carga. En la primera prueba he obtenido 1 hora y 13 minutos y en la segunda 1 hora y 15 minutos. Los ciclos de carga que he conseguido en el estuche es de 2 ciclos y medio. Tiempo que tarda en cargar el estuche desde cero cuando se nos queda sin batería, pues me ha dado un tiempo de 1 hora y 20 minutos. Como conclusión final comentaré si recomiendo su compra y para qué tipo de personas sirven estos auriculares. ¿Recomiendo su compra? Sí y no, me explico. Esto es una opinión personal, para mí no me los compraría ya que yo busco otro tipo de auriculares que me ofrezcan más cosas. Tampoco creo que haya tirado el dinero a la basura, ya que su función la hace y tienen características muy buenas como el delay y la estabilidad de conexión. Para una persona que simplemente quiera ver vídeo en YouTube, streams, en Twitch, series sin ningún tipo de delay y escuchar música, sí los recomiendo ya que van bastante bien para esto. Mi nota final para estos auriculares está entre el 6, 6,5 sobre 10. Espero que os haya ayudado esta review. Si es así, un like motiva a seguir haciendo nuevas reviews. Me despido y nos vemos en la próxima. Adiós.